Claro. Solo me indican, por favor, si se ve bien la pantalla. Ya se mira, doctora. Ok, Sí, doctora. ok, muchísimas gracias. Ok, este día pues vamos a platicar sobre el manejo odontológico de la paciente embarazada. Em, Todos los odontólogos, independientemente nos dediquemos a atender pacientes infantiles o no, deberíamos estar capacitados para brindar atención a este tipo de pacientes, que la verdad no son distintas, sino que son pacientes que tienen características especiales que debemos tener en cuenta al momento de atenderlas en consulta. A muchos durante años se nos dijo, ¿verdad?, que a la paciente embarazada por cualquier cosa, lo mejor era no tocarla. Y hoy sabemos que esto puede hacer más daño que beneficio. La salud bucal es definida por la Organización Mundial de la Salud como un indicador clave de la salud, bienestar y calidad de vida en general de todas las personas. Es decir, la OMS nos está diciendo que si la salud bucal de un paciente está bien, la salud general también. Otro concepto que vale la pena resaltar es la educación en salud, que se define como cualquier combinación de experiencias de aprendizaje establecidas con el fin de facilitar acciones voluntarias y que conducen a la salud. La educación en salud puede efectivamente prevenir un porcentaje considerable de enfermedades bucales y dentarias. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el embarazo? El embarazo constituye una prueba bien grande, muy grande para el cuerpo de una mujer, ya que debe soportar muchos cambios, un reajuste de forma extrema de todas sus funciones. Hablamos de funciones metabólicas, anatómicas, incluso psicológicas. No sé si alguna de las que están aquí pues han estado embarazadas, pero la verdad que cambia todo. Nos cambia el pelo, nos cambia la piel, nos cambia el apetito, nos cambia los patrones de sueño, el ánimo, entre muchas otras cosas. Y todos estos aspectos, todos estos cambios deben ser considerados al momento de brindar asistencia a una mujer embarazada. El embarazo es el único periodo, perdón, es un periodo único y especial en la vida de una mujer y se caracteriza por cambios fisiológicos complejos, los cuales pueden afectar de forma negativa la salud bucal. Ahora bien, no nos vamos a meter de lleno a hablar sobre la odontogénesis, porque eso es un tema extenso y es un tema aparte. Pero sí es muy importante que reconozcamos estos datos que yo les estoy presentando en la diapositiva, tanto en el periodo embrionario como en el periodo fetal. Es importante resaltar que en la sexta semana de gestación se forma la lámina dentaria que subsecuentemente va a dar origen a los dientes deciduos. Y durante el tercer mes de embarazo surgen los odontoblastos, que son las células que van a producir dentina, y también surgen los ameloblastos, que son las células formadoras de esmalte. Y aunque los dientes permanentes, ustedes saben que empiezan a erupcionar aproximadamente a los 6 años de vida, estos se forman durante el tercer mes de desarrollo intrauterino.
porque creen entonces que es relevante saber esta información, porque pueden ocurrir situaciones o complicaciones de la salud de la madre que pueden ser causantes o desencadenantes de problemas bucodentales en el niño. Por eso hablábamos la semana pasada de la importancia del interrogatorio y de preguntar el historial prenatal, natal y postnatal. Por ejemplo, yo puedo identificar algún efecto del esmalte del primer molar permanente en un niño entre 6 y 7 años por un problema que tuvo origen en el embarazo, específicamente a partir del tercer mes de embarazo. Y aquí les comparto un cuadro resumen de cómo se van desarrollando los dientes en las semanas de gestación. Como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Entre los 42, 48 días se da la formación de la lámina dentaria de los dientes deciduos. Entre los 55 y 56, la etapa brote de incisivos, caninos y molares deciduos. Luego a las 14 semanas, ¿verdad? Ya va comenzando la formación de los dientes permanentes. A las 18 semanas hay dentina y formación de esmalte funcional en la dentición decidua. Y finalmente en la semana 32, dentina y ameloblastos funcionales en la dentición permanente. En el 2023 se registraron en el Sistema Público de Salud de El Salvador 45.309 embarazos, aunque la misma institución asegura que fueron más de 69.000 partos los que fueron atendidos en este país. Este dato que les estoy mostrando en pantalla es únicamente a nivel público, por lo que deberíamos agregar todas aquellas mujeres embarazadas que fueron atendidas de forma privada. Si se dan cuenta, son muchísimos embarazos y únicamente en el transcurso de un año. Me atrevería a asegurar que una buena parte de este grupo no tuvo o no buscó asistencia odontológica durante su embarazo. De hecho, hay muchos estudios aquí en el país que indican que en El Salvador menos del 40% de las mujeres embarazadas recibe atención odontológica. Y sin embargo, 9 de cada 10 presentan gingivitis y 3 de cada 10 periodontitis. Entonces, estos datos, lo único que nos dejan en evidencia es que el sistema público eh, de salud está carente de estrategias para educar a la población femenina. Eh, es difícil, ¿verdad?, determinar las razones por las que una mujer embarazada no lleva controles prenatales, porque aquí en la gráfica pues vemos que hay una diferencia de casi 24.000 mujeres embarazadas que no asistieron a ningún control y por eso es que no aparecen inscritas. Entonces esto puede llegar a generar serios problemas y no solo dentales en el paciente infantil. Em, yo hace muchos años, ¿verdad? Hice mi servicio social, desconozco cómo se está llevando ahorita, pero se llegó a un punto en el que a las embarazadas no se les despachaba sus vitaminas prenatales hasta que no llevara una hoja, en este caso de mi parte, que yo era la odontóloga en servicio social, que demostrara que realmente había pasado consulta conmigo. Entonces, hasta ese punto se llega, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues muchas mujeres no se presentan a la consulta odontológica. Em, y bueno, aquí hemos tenido, ¿verdad? Estudiantes de fuera. Creo que actualmente en este grupo hay un par de doctoras que vienen de fuera y no sé cómo será en estos países, pero también adicional a esto que estamos hablando es que el gobierno durante todo este año, que es el referente al 2023, que es cuando han presentado esta información,
Durante todo este tiempo, el gobierno no ha querido invertir en métodos anticonceptivos para las mujeres, que antes estaba disponible de forma gratuita y hoy, en ese año por lo menos, se descontinuó. Entonces, tampoco había planificación familiar y esto lleva a alza de embarazo, ¿verdad? De partos, etcétera. Entonces, pues eso ya es discusión, ya es otro tema, eh, pero realmente son realidades, ¿verdad? Son factores que definen y afectan la realidad de muchas mujeres y de muchas familias. Lamentablemente, el Ministerio de Salud ha publicado, o sea, de la información del 2023 es la última información que ha publicado referente a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Quizás hoy, 3 años después, estamos con otra realidad. Las embarazadas tienen ciertas actitudes, ciertas creencias hacia el proceso de salud-enfermedad. Y estas actitudes están influenciadas por un contexto social y educativo. No es lo mismo que yo atienda a una paciente que vive en un cantón y que su nivel educativo es bajo, que le hace más caso, y eso a mí me ha tocado verlo, le hace más caso a lo que le dice su mamá, a lo que le dice la abuelita, a lo que le dice la vecina, y le cree más a ellas que al médico de la clínica de salud donde ella asiste. Y no es lo mismo lo que yo voy a conseguir con esa paciente a que si yo tengo otra paciente, quizás de aquí de la ciudad, con educación universitaria, una persona profesional, que va a tener una mayor apertura a los consejos, a las recomendaciones que yo le voy a dar. La población general muchas veces explica patologías por creencias basadas en la cultura popular, las que son transmitidas culturalmente a través de generaciones. Es decir, hay muchas creencias que se elaboran en torno al embarazo y a la salud bucal. Entonces aquí les voy a explicar algunas de las cosas a las que nos enfrentamos el día a día con las pacientes embarazadas, algunas creencias y opiniones que prevalecen durante el embarazo. Entonces vamos a ver ahorita las más comunes. Lo que más dicen, ¿verdad? Es que a la mamá le salió caries en el embarazo porque el bebé es el que le roba el calcio de los dientes a la madre. Otra creencia común es que por cada embarazo se pierde un diente. También que las radiografías dentales son malas porque causan daños al bebé y que el anestésico dental causa malformaciones. Entonces, a medida vayamos avanzando en la clase, pues vamos a ir aclarando y viendo, ¿verdad? Si cada uno de estos mitos. Durante la etapa o el periodo gestacional, el profesional debe orientar y establecer acciones educativas con el objeto de prevenir enfermedades o hábitos nocivos que se desarrollan durante la gestación y que puede traer consecuencias al bebé, tanto desde el punto de vista de salud general como odontológico. Entonces, el profesional debe recibir preparación durante su formación para tal función. En el tema de la odontología para gestantes es un tema que realmente muy poco se estudia. Actualmente, el manejo odontológico para la embarazada corresponde más al área de la odontopediatría y las demás especializadas ven poco o nada sobre este asunto dentro de su área. Por ejemplo, si yo intercepto una paciente embarazada, llega a mi consultorio, determina que necesita una endodoncia porque anda con dolor, la verdad es que yo no se la voy a hacer. O sea, yo vengo y la refiero con un endodoncista. Entonces,
siendo él el que va a atender a la paciente embarazada, pues debería de tener conocimientos respecto a este tema. Nosotras debemos ser capaces de orientar a la mujer embarazada. Y es lo que van a ir aprendiendo ahorita en este diplomado, eh, orientarla sobre las condiciones saludables para el desarrollo integral del bebé y generar conocimientos desde este momento sobre la salud bucal y hábitos saludables eh, que va a tener con su hijo después del nacimiento. Sabemos que dilatar tratamientos odontológicos tiene como resultado problemas mucho más graves, más complejos. También sabemos que hay mujeres que durante el embarazo pueden desarrollar algunas condiciones sistémicas como la diabetes gestacional, puede haber hipertensión arterial o incluso preeclampsia. Y algunas de estas condiciones pueden ser transitorias, es decir, que solo la madre solo las va a tener durante el embarazo, pero en otras mujeres son condiciones que quedan perennes. Y recordemos que son enfermedades que tienen complicaciones dentales asociadas. Entonces es por ello que debemos de volcar todos nuestros esfuerzos para educar a la mujer embarazada y prevenir enfermedades. En muchos casos, ni las mujeres embarazadas ni los profesionales de la salud entienden que el cuidado de la salud oral es un componente importante de un embarazo saludable. Esto toma todavía más fuerza y más relevancia ante el antecedente de que existen muchos médicos que carecen de conocimientos respecto al bajo riesgo que tienen los tratamientos odontológicos en las embarazadas. Son profesionales y también me ha tocado verlo. Les da miedo, les da temor referir a sus pacientes embarazadas para la realización de algún procedimiento dental. Y en nuestra sociedad es bastante común que la mujer solicita más la validación o la aprobación, en este caso del ginecólogo, le cree más a él que a lo que yo le pueda aportar. Entonces, si está embarazada, se topa con un médico que no cree o no o tiene temor de referir al odontólogo, está condenando la salud bucal integral no solo de su paciente, sino también del bebé. Y hay muchos estudios alrededor del mundo que indican que los mismos ginecólogos reconocen la necesidad de mantener una buena salud durante el embarazo, pero el 80% por lo menos, no hace ni una sola pregunta referente a la salud bucal en las visitas prenatales. Por lo menos a mí, jamás, mi ginecólogo jamás me preguntó sobre algo dental. Claro, él sabía que yo era odontóloga, ¿verdad? Pero con embarazadas cercanas a mí, no han tenido tampoco esa experiencia con sus médicos. Y algo extra que nos abonan esos estudios es que casi el 94% de estos médicos no refiere a sus pacientes al dentista para un chequeo de rutina. Algo muy importante es que no hay que normalizar la presencia de enfermedad durante el embarazo. Estamos bien acostumbrados a normalizar un montón de cosas malas. Es normal que tenga caries, es que el bebé le está robando el calcio. Es normal, sí, que en este embarazo se le caiga un diente. No es así. Que algo sea común no significa que sea normal. Entonces, este tipo de pensamiento es el que nosotros debemos ir cambiando en las pacientes embarazadas. ¿Cuáles son los cambios orales más comunes que observaremos en el embarazo? En primer lugar, gingivitis, caries dental, podemos ver el granuloma piógeno o granuloma del embarazo
y también erosión dental. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. La gingivitis gravídica o del embarazo puede aparecer del segundo al octavo mes de gestación, pero sí está comprobado que se vuelve más intensa en el segundo trimestre. Esta gingivitis está relacionada, en primer lugar, a la mala higiene oral, aunque muchas veces puede aparecer sin la presencia de placa bacteriana. También está relacionada al tipo de dieta que está llevando la paciente embarazada. Puede aparecer como una respuesta inmune y, por supuesto, ante alteraciones hormonales y vasculares. En estos casos hay un aumento de estrógeno y de progesterona. Y es especialmente la progesterona la que provoca una dilatación, vasodilatación capilar. Es decir, que va a aumentar el flujo sanguíneo en esa zona gingival y por eso favorece al exudado, a la salida de sangre y a la permeabilidad gingival. Los cambios hormonales favorecen también al crecimiento de las bacterias que la provocan y al ser la placa bacteriana el factor etiológico principal, su tratamiento debe ir entonces orientado a establecer una buena rutina de higiene oral. Contra las hormonas no podemos hacer nada, pero sí podemos controlar el acúmulo de placa bacteriana. Otra condición que aparece frecuentemente durante la gestación es el granuloma del embarazo, conocido también como épulis gravídico o tumor del embarazo. Esta se considera una lesión patológica benigna y es habitual en los primeros embarazos, es decir, en mujeres primerizas y aparece o es más común en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Una característica particular es que siempre la vamos a observar localizada en la zona del vestíbulo gingival de los maxilares. Nunca lo vamos a ver por palatino o por lingual. Puede llegar a adquirir tal tamaño que puede llegar a alterar la masticación y la función. Normalmente remiten solos una vez nace el bebé, pero hay situaciones en donde crece tanto y se vuelve tan incómodo para la paciente que entonces es necesario quitarlo a través de un procedimiento quirúrgico, que idealmente, ¿verdad? Debería de realizarse en el segundo trimestre. Una de las situaciones o de las cosas más estudiadas en el embarazo es la enfermedad periodontal. Hay mucha literatura, muchos estudios, ya que estas dos, la enfermedad periodontal y el embarazo, guardan una relación estrecha entre sí. Una de las cosas principales es que durante el embarazo se libera una hormona llamada relaxina. Esta hormona se libera de forma natural a todas las mujeres embarazadas. Y tal como su nombre lo indica, tiene como función relajar estructuras que van a estar participando al momento del parto, ¿verdad? Va preparando al cuerpo para ese momento. Entonces, relaja algunos ligamentos, relaja estructuras de la cadera, pero como es una hormona que no se libera exclusivamente para que vaya a la zona pélvica, sino que viaja por todo el cuerpo. Entonces, pues, por eso es que puede llegar a afectar el ligamento periodontal. Recordemos que el ligamento periodontal es un conjunto de elásticos que están sosteniendo al diente, ¿verdad? Se ubican entre el diente y el hueso alveolar.
Entonces, si la relaxina llega a esa zona, puede relajarlo y por eso es que contribuye a la movilidad dentaria. Si la mujer embarazada tiene una condición periodontal previa, esta se va a ver agravada a medida va avanzando en el embarazo. Y es por esta razón que muchas mujeres terminan perdiendo dientes. ¿Por qué? Porque ya había una enfermedad periodontal establecida que vino a verse perjudicada por la liberación normal, ¿verdad?, de este tipo de hormonas. La enfermedad periodontal también guarda una relación bastante estrecha con nacimientos prematuros y con bajo peso al nacer. Y a continuación les explico el por qué. Con este diagrama, ¿verdad? Les voy a mostrar cuál es la relación que guarda la periodontitis con el paciente prematuro o de bajo peso al nacer. Perdón. En la periodontitis hay una flora bacteriana particular. No es normal, es patológica, por eso es que nos está generando una enfermedad. Estas colonias de bacterias lo que hacen es que producen endotoxinas. Entonces, al haber una enfermedad periodontal establecida, sabemos que los márgenes gingivales no están sellados, ¿verdad? La encía no está completamente adherida a la superficie dental. Entonces, la encía, al estar flojita, permite cierta permeabilidad. Entonces, estas endotoxinas entran al torrente sanguíneo a través de esta parte. Corren, ¿verdad? Viajan por toda la vía sanguínea a través de todo el organismo. Pero cuando llega al tejido uterino, se genera una cascada de citocina. La citocina es una proteína que actúa en procesos inflamatorios. O sea, el cuerpo algo detecta y lo reconoce como anormal. Entonces, como hay algo raro, ¿verdad? Comienza a producir esta cascada de citocina. Durante esta cascada también se generan las prostaglandinas, que tienen muchísimas funciones, pero una de ellas es que generan contracción en el músculo liso. ¿Dónde hay músculo liso? En el útero. Después de un tiempo, el útero comienza a contraerse. Llega un momento en el que lo hace de forma tan constante que empieza a generar una dilatación en el cuello cervical. Tal como lo dice ahí, el cuello, ¿verdad? Es algo, imaginémoslo como una botella invertida. Entonces, ese cuello que ahora está comenzando a dilatarse es lo único que está sosteniendo el contenido, ¿verdad? En su interior. Si ese cuello se dilata mucho y se junta con la contracción del útero, el feto, que puede no estar muy bien desarrollado, se puede llegar a salir. Al no haber alcanzado, ¿verdad? Su desarrollo óptimo, nace de forma prematura y con bajo peso al nacer. Algo que hay que aclarar que, es que una mujer con periodontitis, si no es atendida adecuadamente y oportunamente, tiene un alto grado de posibilidad de tener un bebé prematuro o con bajo peso al nacer. Pero que no tenga periodontitis no quiere decir que no tenga este riesgo. Sí puede haber prematurez, sí puede haber bajo peso al nacer de su bebé, pero porque esta producción de endotoxinas puede originarse en lugares diferentes a la boca, ¿verdad? Por ejemplo, una vaginitis va a generar este mismo esquema.
Y de esto que acabamos de ver radica la importancia de por qué la enfermedad periodontal debe ser controlada y monitoreada durante todo el embarazo. Otra enfermedad muy común en las pacientes embarazadas es la caries dental. El embarazo no es causa per se de caries dental, eso nos queda claro, pero la embarazada está sometida a tantas situaciones que la convierten en una paciente vulnerable a padecer esta enfermedad. Eh, en primer lugar, muchas de ellas presentan disminución en el cepillado dental porque a la mayoría de ellas padecen náuseas, padecen vómitos en los momentos que ellas se cepillan. Muchas de ellas tienen episodios por la mañana, otras tienen episodios de náuseas por la noche y para evitar este malestar comienzan a reducir el tiempo de cepillado. Estas mujeres que padecen de vómitos durante el embarazo, además, ¿verdad? De esto que les estoy comentando, sufren de erosión en el esmalte dental por todo el ácido gástrico que sale de forma constante. Y es por eso es bastante común encontrar lesiones como las que pueden ver en pantalla, lesiones de caries o erosivas en la cara palatina de los dientes anterosuperiores. Algo importante referente a la caries dental es que se ha comprobado que hay una transmisión directa de las bacterias cariogénicas de la mamá al bebé. Y esto debe explicarse, ¿verdad? Que si la madre no controla las lesiones por caries y la cantidad de bacterias que ella tiene en la boca, pues lo más seguro es que su hijo eventualmente va a adquirir la bacteria. Em, y dejarle claro a la madre, ¿verdad? Que la caries como enfermedad no se transmite, pero sí se transmite la bacteria. Entonces, si en la boca de este niño se dan todas las condiciones necesarias, el niño se vuelve también un sujeto con alta susceptibilidad a padecer de la enfermedad. Pero si yo logro controlar la cantidad de bacterias en la boca de la mamá, en esta etapa del embarazo, la repercusión en la boca del niño va a ser mucho menor. Y otra cosa que debemos tener presente referente a la caries dental es que hay cambios en la composición de la saliva. Recordemos que una de las funciones de la saliva es el efecto buffer. El efecto es un efecto protector. Eh, la saliva es un amortiguador, o un estabilizador del pH en la boca. Entonces, cuando hay cambios en la composición de la saliva, pues no es capaz de cumplir con esta función. Adicional, muchas mujeres sufren de serostomía, ya sea por causa hormonal o por la ingesta de algunos medicamentos. Y algo que la mayoría de las embarazadas hemos padecido, ¿verdad? Son los antojos. Estos antojos obligan a la madre a comer más veces al día. Y si además es una mujer que tiene antojos por cosas dulces, obviamente aumenta el riesgo de caries. Y referente a los antojos del embarazo, les voy a presentar algo que a mí se me hizo bastante curioso cuando lo vi. Em, Me apareció esta imagen y por eso me acordé de esto, que dice que está la mujer embarazada, ¿cuál de los dos quiero? Tiene una sardina y un chocolate y decirle comerlos juntos y dice, ay, qué rico, ¿verdad? Qué delicia. Hay mujeres que llegan a tener antojos exóticos, vamos a decir así, exóticos peculiares, pero deben saber ustedes que hay antojos que no son normales. Hay un síndrome o una condición que se conoce como el síndrome de pica o alotrofagia, que se define como la necesidad de consumir materiales no alimentarios.
A la mujer le entran antojos, pero es así, desesperado de comer, comen tierra, comen yeso, comen ladrillo. Y por muy chistoso, ¿verdad? O curioso que esto pueda parecer, hay que prestar mucha atención, ya que este tipo esa necesidad de consumir este tipo de materiales pueden indicar que hay deficiencias nutricionales graves. Y si hay una falta de micronutrientes, esto puede llegar a generar en el paciente infantil defectos en el esmalte. Aquí les dejo un pequeño resumen de las condiciones más comunes durante el embarazo, las que acabamos de ver, la gingivitis del embarazo, el granuloma piógeno, movilidad dental, erosión dental, caries y periodontitis, para que ya luego detenidamente le den una leidita. Ahora referente al diagnóstico y la exploración clínica, la verdad es que no es muy diferente a lo que hacemos con otros pacientes, pero sí hay cositas que, como les comentaba al inicio, hay que tomar en cuenta. Hay que prestar especial atención a la edad, al nivel educativo, hábitos y el índice de masa corporal de la paciente. Se los pongo en otro color porque estos aspectos siempre son importantes a tenerlos en cuenta porque eh, dependiendo, ¿verdad?, de la situación, pueden llegar a representar un embarazo de alto riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer embarazada de 14, 15 años a una de 25 o 30. Cada una, ¿verdad?, tiene condiciones especiales. Eh, no es lo mismo tampoco si es una paciente con sobrepeso, con obesidad, o por el contrario, tengo una paciente con bajo peso, que incluso puede tener un estado de desnutrición. También hábitos, ¿verdad? Una mujer embarazada que toma su hijo va a resultar con síndrome alcohólico fetal, el nivel educativo. Como lo hablábamos, ¿verdad? En un principio, seguramente mis palabras y mis recomendaciones van a ser más eco en una mujer que tiene un nivel educativo mayor. Por eso es que es muy importante tomar en cuenta estos aspectos. Y dentro de la entrevista, ¿verdad? La elaboración del diagnóstico, quizás hay algunas preguntas que podemos agregar, que es cuándo fue su última visita al dentista y qué tratamientos se le realizaron, si en ese momento sus encías están inflamadas o sangrantes, si hay algún tipo de dolor o molestia, si ha tenido náuseas y vómitos y si la respuesta es afirmativa, con qué frecuencia los padece. También hay que preguntar por antecedentes médicos y el tipo de dieta que está llevando, ya que de repente en el embarazo la dieta cambia, ¿verdad? Hay muchos alimentos que la mujer los va eliminando del consumo diario porque le generan, o sea, un rechazo por náuseas o por vómito. Em, es importante establecer un riesgo de caries y un riesgo también de enfermedad periodontal. Y como lo vimos en la clase anterior, si nosotros consideramos que es indispensable para que yo pueda obtener un buen diagnóstico, entonces realizamos la toma de radiografías. El odontólogo debe estar capacitado para atender adecuadamente las condiciones bucales asociadas a la gestación y en el mejor de los casos, aplicar medidas preventivas encaminadas para conservar el bienestar de la cavidad bucal antes, durante y después del embarazo. O sea, nuestra meta, nuestro objetivo es conservar el bienestar no solo de la mamá, sino que del bebé. Aquí nos está diciendo que no solo debemos atender y hacer procedimientos en la boca, que es importante, claro, pero debemos
educar para poder prevenir enfermedades a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las directrices o las pautas que le vamos a recomendar a nuestras pacientes embarazadas respecto a la salud bucodental? Debemos, en primer lugar, establecer la importancia del cuidado de la salud oral, no solo de ella, sino también de toda su familia. Ya anteriormente comentábamos que todos adoptamos los hábitos higiénicos y dietéticos de nuestra familia. Entonces, es importante que desde ahorita la madre pueda aprender y aplicar hábitos saludables dentro de su núcleo familiar. La gran mayoría de mamás son muy receptivas, especialmente las mamás primerizas, porque quieren hacer las cosas bien para el bienestar de su bebé. Debemos también fomentar hábitos higiénicos y dietéticos saludables, aplicar medidas preventivas específicas. O sea, siempre hay que recordar que todos los tratamientos que hagamos son individualizados. No es igual lo que yo le voy a hacer a una paciente embarazada respecto a otra. Es importante también detectar signos o síntomas indicativos de patología oral. Efectuar tratamientos, por supuesto que podemos atender a la mujer embarazada y hay que prestarle mayor atención a aquellos que puedan llegar a complicarse. Nuestro objetivo debe ser eliminar cualquier foco de infección. Y em, recordemos, ¿verdad? Teniendo en cuenta el cuadrito que yo les mostré unas diapositivas atrás, es que parte del objetivo es evitar cualquier complicación al momento del parto. También debemos facilitar desde este momento la información sobre los cuidados orales del bebé y que deben comenzarse una vez este bebé nazca. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos sugeridos que vamos a realizar en nuestros pacientes en cada trimestre? Durante el primer trimestre, que es el que abarca de la semana 1 a la semana 14, en primer lugar, educación. Educación sobre los cambios materno-orales. La educación es una herramienta súper importante y si logramos el compromiso de las madres, en que como les decía, las primerizas suelen ser mucho más receptivas, vamos a tener muy buenos resultados a corto, mediano y largo plazo. Debemos realizar higiene bucal y control de placa bacteriana. Hay que reforzar, ¿verdad? En estas pacientes las técnicas de cepillado y tomar índices de placa bacteriana. Podemos realizar profilaxis dentales, tratamientos de urgencia solamente. O sea, si esta paciente está con dolor, está con inflamación, lo podemos hacer en el primer trimestre. Pero si hay otros tipos de tratamiento que no son urgentes, ¿verdad? Eso lo podemos dejar para el siguiente trimestre, como blanqueamiento, una caría, unas resinas, ¿verdad? Eso lo podemos hacer después. Y hay que evitar radiografías rutinarias, pero si este tratamiento de urgencia requiere una radiografía, yo se la puedo tomar sin ningún problema. Pero todas las radiografías de control, ¿verdad? Solo para ver si hay caries o no, eso yo las puedo dejar para otro momento. Durante el segundo trimestre, que comprende de la semana 15 a la 26, llevamos a cabo, de nuevo, medidas preventivas respecto a higiene bucal, las instrucciones y control de placa bacteriana. Podemos hacer raspado y alisado radicular si fuera necesario. eh, Tratamiento de patologías orales activas si las hubiera, o sea, aquí vamos a hacer todas las operatorias, endodoncias, coronas, etcétera. Nuevamente, podemos evitar radiografías rutinarias, pero si el procedimiento
que yo estoy realizando necesita una radiografía, las podemos tomar sin ningún problema. Y en el tercer trimestre, comprendido la semana 27 a la 40, de nuevo, higiene bucal, instrucciones, control de placa bacteriana, podemos hacer raspado y alisado radicular, eh, evitar radiografías rutinarias a sabiendas que podemos tomar radiografías que lo ameriten y evitar tratamientos dentales durante la segunda mitad del tercer trimestre, o sea, ya cuando el bebé ya está a punto de nacer. ¿Por qué? Porque podemos generar en nuestra paciente hipotensión supina. Porque si yo tengo a mi paciente completamente acostada en el sillón dental, el peso del bebé comprime ciertas estructuras importantes. Hola, ¿alguien pregunta algo? ¿Sí, doctora? Disculpe, no sé si es mi computadora, pero le escucho entrecortado. ¿O no hay duda? No hay duda, perdón. Ok. Decíamos que cuando yo acuesto a mi paciente embarazada, eh, el bebé comprime estructuras importantes, comprime arterias, comprime venas, no permite una respiración fluida. Entonces, al limitar la circulación sanguínea, puede dar como resultado que la paciente se sienta como que se ahoga y eventualmente sufrir un desmayo en el sillón dental. Entonces, estas son las posiciones, ¿verdad?, que podemos utilizar al momento de atender una mujer embarazada. En el primer trimestre, ¿verdad?, podemos acomodarnos de forma normal. Aquí dice una angulación de 165 grados. En el segundo trimestre, ¿verdad?, ya la pancita ya está creciendo un poco, ya podemos sentar un poco más a la paciente y en el tercer trimestre, ahí sí, nuestro paciente va a estar prácticamente sentada con una angulación de 135 grados. Em, ¿Qué podemos hacer para evitar que el bebé esté apretando esas estructuras importantes en la embarazada? Es que si yo necesito tener a mi paciente acostada, la giro hacia el lado izquierdo, que su cuerpo esté hacia el lado izquierdo. No sé si aquí se logra ver en la... Esta es como la posición normal y esta es la posición que yo le recomiendo a la paciente que gire su cuerpo hacia el lado izquierdo y acá en la espalda yo coloco un apoyo, ya sea una almohada, una toalla, para evitar la compresión de venas y arterias que están en esta zona. Y otra cosa muy importante es que cuando programemos citas para nuestra paciente, procurar que sean citas cortas. ¿Cuáles son los factores potenciales de riesgo en el consultorio dental? El primero de ellos son las radiografías. Sabemos, ¿verdad? Es claro que la radiación puede tener efectos negativos en el feto. Esto es un hecho. Pero ¿de qué va a depender que se genere o no un daño en el bebé? Depende de la cantidad de la radiación y también de la etapa de desarrollo del feto. La radiación en grandes cantidades, por supuesto, que puede provocar un daño, pero las radiografías, y aquí les he anexado un cuadrito para que vean la cantidad de radiación a la que estamos expuestos día con día. Aquí está. Esta es una radiografía con RBG, pero como pueden ver, comerse una banana genera casi la misma cantidad de radiación que una radiografía dental. Eh,
estas radiografías son consideradas seguras para la paciente embarazada en cualquier etapa del embarazo, siempre y cuando haya una protección abdominal y tiroidea con el mandil de plomo. Entonces es indispensable que tengamos estos chalecos de plomo en nuestro consultorio. Es más, sería importante que tuviéramos dos, uno para la paciente y uno, bueno, en el caso de ustedes, ¿verdad? Que sospechen o que esté confirmado que esperan bebés. Si sienten que están tomando radiografías de forma muy periódica, no está mal que esa responsabilidad en particular se la deleguen ya sea a su asistente o a otra persona, a otro doctor que esté dentro de su consultorio. Y ustedes, ¿verdad? Todavía están están jovencitas y están en edad reproductiva, pues deben protegerse. Em, Aquí, ¿verdad? Pueden ver que viajar en un avión tiene mucha más radiación que tomar una radiografía dental. Entonces debemos dar tranquilidad a las mamás que la toma de una radiografía, una o dos radiografías, no va a generar ningún tipo de daño al bebé y mucho menos si está utilizando el mantil de plomo en la consulta. Aquí les agregué porque muchos no cuentan aún con el RBG en sus consultorios, pero una radiografía convencional, de esas que ponemos en los líquidos reveladores, tiene de radiación 1.5 milisieverts. Entonces, como pueden ver, es algo bastante seguro. Genera mucho más radiación estar tanto tiempo en el celular, ¿verdad? Y hoy por hoy es algo bastante común para la mayoría de gente. Otra cosa que es importante conversar es el uso de los medicamentos. Y esto es bien importante. Registros de la Organización Mundial de la Salud indican que el 85% de las gestantes, perdón, toman uno o más fármacos durante el embarazo. Y una buena parte de ellas lo hace por automedicación. Son mujeres que antes, por ponerles un ejemplo, antes del embarazo, solían padecer de dolores de cabeza. Entonces, en el embarazo, uno de los fármacos más seguros es el acetaminofén, pero muchas de estas mujeres dicen, no, es que a mí el acetaminofén no me va a quitar este dolor de cabeza, a mí me la tiene que quitar una de migraña. Entonces, no se ponen a pensar que esa automedicación puede llegar a tener repercusiones negativas tanto en ellas como en el bebé. Y muchas de ellas usan medicina alternativa. Estamos en una sociedad en donde es súper común que a la embarazada le digan, mira, si tenés algo, tomate un té de hoja de chipilín, no sé, de cualquier planta, eh, y lo hacen, se lo toman creyendo que porque es algo natural, no puede llegar a tener un efecto nocivo. Eh, pero hasta con esto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y orientar a la paciente embarazada. La FDA es la organización que se encarga de regular medicamentos en Estados Unidos. Eh, y esta institución creó esta clasificación de medicamentos para el uso durante el embarazo y se agrupan en cinco: el grupo A, B, C, D y X. Aquí les dejo el cuadrito, ¿verdad? No vamos a revisar cada apartado. De hecho, se los voy a compartir en la plataforma virtual para que ustedes lo tengan a mano. Pero lo único importante recalcar aquí es que los que están en rosa, ¿verdad? El grupo A y el grupo B son los que se pueden utilizar con absoluta seguridad durante el embarazo. En el grupo A están las vitaminas, ¿verdad? Ácido fólico, sulfato ferroso, vitamina B1, B12, B6 y vitamina C. Y dentro de los fármacos de uso común, acetaminofén,
Se puede ocupar amoxicilina con ácido clavulánico, cefalosporinas, clindamicina, metronidazol, insulina, si es una paciente diabética, ranitidina y el dimenidrato. Respecto al uso de fármacos en pacientes embarazadas, no hay muchos estudios con evidencia clínica, porque por ética no se puede tomar, no se puede experimentar, ¿verdad? Con un grupo de embarazadas para ver cuál es el efecto de los fármacos en ellas o en el bebé. Entonces, a razón de esto, esta tabla que yo les estoy presentando se mantiene en un constante cambio, ¿verdad? Lo que quizás ayer nos dijeron que no, mañana nos van a decir que sí y viceversa. Recomendaciones generales para el uso de medicamentos durante el embarazo. Eh, s- Siempre hay que reevaluar los fármacos consumidos con anterioridad en el caso de que ya hay una confirmación de embarazo. Hay que considerar a toda mujer en edad fértil como una embarazada potencial en el momento de que vamos a prescribir un fármaco. Restringir de forma rigurosa la prescripción de fármacos durante el primer trimestre de gestación porque es la etapa, ¿verdad?, en la que se está dando la formación de diversos órganos en el bebé. Debemos de utilizar fármacos sobre los que exista experiencia constatada sobre su seguridad. Por eso el cuadrito, ¿verdad? También debemos de utilizar eh, nuevos fármacos sobre los que exista menos experiencia sobre su seguridad. Utilizar, y esto si es indispensable dar el medicamento, utilizar la menor dosis eficaz y durante la menor duración posible. Como les comenté hace un momento, hay que informar sobre los peligros de la automedicación y vigilar la aparición de posibles complicaciones cuando ustedes prescriban un fármaco. Hay que hacerle una llamada de seguimiento a la embarazada solo para saber que ese fármaco no está teniendo ningún efecto nocivo. Con respecto al uso de anestésicos locales, y esto tiene que quedar bien claro, ¿verdad? Igual, hay muchos estudios que sustentan y han demostrado que el uso de diferentes anestésicos locales de tipo odontológico no produce efectos nocivos ni en el bebé ni en la mamá. Es completamente seguro usar anestésico en cualquier procedimiento que yo le vaya a realizar a mi paciente. Según el uso de epinefrina con vasoconstrictor, de hecho es hasta recomendable ocuparlo porque va a permitir prolongar el tiempo de trabajo y evitar el estrés en mi paciente. También, pues, se recomienda el uso de técnicas anestésicas efectivas para utilizar la cantidad mínima de anestésico necesaria. Si el anestésico está bien puesto, con una sola técnica yo puedo realizar un tratamiento completo, ¿verdad? De principio a fin en una cita. Hay procedimientos que requieren más anestésicos que otros, pero con uno, dos cartuchos que yo coloque, me encuentro siempre dentro de un margen de seguridad. ¿Verdad? Y esto está científicamente comprobado. Respecto a las recomendaciones generales, ¿verdad? Lo ideal sería que la embarazada tenga una visita odontológica por cada trimestre. Por supuesto, no todas lo cumplen, pero por lo menos que tengan una visita antes del momento del parto. Recomendar cepillarse los dientes entre 2 a 3 veces al día, pero siempre con pasta fluorada. Motivar a estas mujeres al uso de hilo dental. Si son pacientes que están sufriendo de muchos episodios de náuseas y vómitos, después de vomitar, la recomendación es que
enjuaguen su boca con agua y con bicarbonato para bajar los niveles de acidez. No es que deban de ir y cepillarse inmediatamente, deben esperar unos 15 a 20 minutos para posteriormente cepillarse. Aquí también puede ser útil el uso de pastas infantiles porque muchas mamás durante el embarazo generan rechazo a las pastas mentoladas. Les desagrada tanto el sabor que eso es origen de vómitos. Entonces, en esos casos podemos prescribir pastas infantiles. Escoger snacks saludables y bajos en azúcar, beber mucha agua. Recuerden que muchas de ellas padecen serostomía, ¿verdad? Esta va a ser una forma de mantener hidratada y de mejorar la calidad de la saliva. Y finalmente, debe de haber una dieta balanceada. Se los pongo en otro color porque esta recomendación en particular va a tener un efecto directo en la salud bucal del bebé. El embarazo es una parte muy importante de los primeros 1000 días de vida del bebé, que esto lo vamos a ver a profundidad en otra clase, pero estos 1000 días del bebé están constituidos de esta manera. Entonces, la etapa del embarazo es muy importante, todo lo que hagamos en ella es muy importante para todo lo que va a venir después. Respecto a la dieta, eh, si yo desde el embarazo estoy instaurando hábitos saludables, eh, que no solo son para la mamá, ¿verdad? Sino que son también para el bebé, van a ser hábitos que les va a acompañar el resto de la vida. Los primeros 1000 días de vida comprenden un periodo clave para el crecimiento y desarrollo del niño, ya que es un periodo de ventana de oportunidad en la que es posible adoptar prácticas saludables para influir en el futuro de la vida del bebé. Respecto a la dieta y nutrición en el embarazo, es importante saber que durante la vida intrauterina comienza la percepción de sabores, ya que el bebé constantemente hace ejercicios de deglución y el líquido amniótico toma el sabor de lo que la mamá está ingiriendo. La percepción de los sabores puede ayudar al bebé a acostumbrarse a los alimentos que se prueban en poco tiempo y de esa manera se van moldeando sus preferencias alimentarias. Esta mamá que ha pasado todo el embarazo con antojo de pura cosa dulce, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Su líquido amniótico va a tener sabor dulce y es ese sabor al que se va a acostumbrar el bebé. A manera que cuando ya llegue, después de mucho tiempo, ¿verdad? Va a llegar el momento de la alimentación complementaria, ese niño va a tener preferencia por los alimentos dulces. Pero si esa mamá tiene una dieta balanceada, el bebé va a aceptar todo tipo de alimentos porque no va a tener ninguna preferencia en particular, ninguna preferencia definida. Este video a mí me gusta un montón, no sé, me imagino que ya lo han visto. Este video a mí me encanta, ¿verdad? Porque es la muestra de que si uno, que es el adulto, ¿verdad? No le ofrece alimentos cariogénicos al bebé, es que nunca lo va a pedir.
pero desde el embarazo, ¿verdad? Como les decía, vamos moldeando estas preferencias. Entonces es importante guiar a la madre para que siempre opte por la alimentación lo más equilibrada que pueda. Uy, perdón. Ahí está. La salud bucal del bebé comienza en el vientre de la madre y esta es parte de las cosas que a mamá le tiene que quedar muy claro y también a otros profesionales de salud. Esta es la meta, ¿verdad? Mamás receptivas que siguen las recomendaciones con las que logremos instaurar hábitos saludables para ella y para el bebé. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Este es un niño que no tengo, la verdad, no encontré la foto actualizada porque cambié de teléfono, pero este ya es un niño que ya va a cumplir los 7 años, ya está en su recambio dental y hasta el día de ahora es un niño cero caries y que nunca falta a sus controles. Entonces, no nos asustemos de tratar a pacientes embarazadas. Recuerden que la odontopediatría no comienza con el primer diente de leche. La odontopediatría comienza con la madre. El embarazo es nuestra primera gran oportunidad que tenemos para echar mano de todas esas herramientas preventivas que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Recordemos que muchas, si no es que la gran mayoría de enfermedades bucales son prevenibles, ¿verdad? Esta es una clase un poquito corta, ¿verdad? Esto es lo que les traía este día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna experiencia, algo que hayan eh, tenido con alguna paciente embarazada. ¿Todo claro, doctoras? ¿Se entendió? No sé si alguna de ustedes por sus trabajos tiene la posibilidad de trabajar con pacientes embarazadas. Como les decía, yo en el sistema público, desde que hice mi servicio social, desconozco cuáles son las medidas que llevan a cabo, pero entiendo, ¿verdad? Que tanto Fosalud, el seguro, las unidades de salud, ¿verdad? Tienen como protocolos para la atención de pacientes embarazadas. Sí, doctora. De hecho, yo trabajo con el Seguro Social Ujú. y estoy realmente en el área de adultos. Ok. Siempre me han gustado los niños, pero ahorita no estoy atendiendo a niños, estoy atendiendo a adultos. Y parte de, podríamos decirlo así, de las metas o los requisitos que tenemos en el trabajo es poder recibir a toda embarazada que nos llegue. Ujú, Eh, Aparte con esta nueva ley del gobierno, que es la ley de nacer con cariño, ujú. o crecer con cariño, ya no sé ni cómo se Crecer. llama realmente. Crecer con Esta cariño. ley sí, de cierta forma, está obligando un poco a las embarazaditas a ir a controles dentales y las enfermeras que son como las primeras que captan a las pacientitas, ¿verdad? Les dan una charla, les hablan acerca de dieta saludable, de higiene bucal y todas esas cosas, las refieren a su control con ginecología o si no hay como mayor necesidad de ginecología, las mandan con médicos generales por la afluencia de pacientes, porque sí hay muchas pacientes embarazadas, y Ujú, las refieren también en odontología. O sea, la referencia sí está, pero muchas ujú, veces la pacientita pierde sus controles, eso sí es cierto. Seguimos ujú. con ese tabú, así como usted lo mencionaba anteriormente. Pero sí, por lo menos en el sistema donde yo trabajo, sí hay captación de pacientitas. Y otra cosa que le podría agregar
que de hecho yo estoy embarazada. Y Felicidades. gracias. Y sí doy fe que las pastas mentoladas en la mañana son una tortura. Entonces, bueno, en mi caso no he tenido mayores síntomas realmente, ha sido un Ujú, embarazo bastante tranquilo, gracias a Dios, y no he tenido vómitos ni nada, pero sí, siempre, todas las mañanas, en todo lo que va del embarazo, en las mañanas sí amanezco como con un poquito de náuseas, no vómito, pero sí ujú, náuseas, ujú, y una de las causas también que me producen esas náuseas es cuando me quiero cepillar con pasas mentoladas. ujú, Entonces, en mi caso, por lo menos he visto que me ayuda mucho esa pasta, sin hacer mucho marketing, esta pasta de Colgate, pero que es para encías saludables, pero tiene como ujú, sabor a fresa. ujú. Esa es como rosadita, Sí, esa sí. la tolero más. Entonces, Ujú. creo que también es importante hacer esa pregunta a nuestras pacientitas embarazadas para poder recomendar otras alternativas, porque sí, es un caos en la mañana. Sí, y la verdad que es una molestia bastante común, más de lo que uno pensaría. Entonces, en mi experiencia, pues el indicarles pastas infantiles me ha funcionado bastante bien porque tienen, la mayoría, ¿verdad? Tienen una cantidad de flúor muy similar a la de adulto. Y sí, o sea, hay unas que nada que sepa a menta, porque eso es causa de vómito. Entonces, indicar la Fluorkin, y bueno, cualquier, incluso de la de súper, cualquier pasta infantil, pues es una buena alternativa que por lo menos con las pacientes que yo he visto nos ha funcionado bastante bien, ¿verdad? Siempre es importante, como vieron en todas las etapas del embarazo, la educación y se van a dar cuenta que ustedes van a tener que invertir mucho tiempo en sus consultas para educar a las mamás, porque hay muchas cosas, sobre todo en el tema del embarazo, muchas ideas ya arraigadas, ¿verdad? Que como les decía en la plática, que sea una situación que pase de forma recurrente no quiere decir que sea normal. Lo mismo pasa con los niños, ¿verdad? Que la mayoría de niños tenga caries no quiere decir que sea normal. Y son cosas prevenibles. Entonces hay que empaparnos de toda esta información. ¿Por qué? Porque de esa manera transmitimos seguridad, tranquilidad a las mamás, ¿verdad? A ellas lo que más les preocupa es que vaya a haber algo que le genere algún daño a su bebé. Entonces el tema de la educación es muy importante, educar también a compañeros médicos. De verdad que es un tabú, muchas veces no se habla de eso. Yo no sé, doctora Lea, si en sus consultas, ¿verdad? Su ginecólogo sabe que usted es odontóloga, pero en mi caso, a mí jamás me preguntaron nada, si he tenido alguna molestia o nada. O sea, el Sí, tema dental. de hecho llevo 2 controles por cualquier cosa. En mi privado, sí sabe que soy odontóloga, pero igual nunca me ha dicho nada. Ujú. En el Seguro Social, que igual me puse en control por el trabajo, ahí sí, me dijeron que llevaba controles y todo, y obviamente sí, ¿verdad? Pero no me exigieron porque saben el lugar donde trabajo y lo que soy, pero sí me hicieron mención de eso, pero en la privada no. Y Pero me llamó sí, la atención porque podría ser al revés, o lo más esperado es al revés. claro, claro, es que debería de ser así, ¿verdad? Y en el sistema público, pues, como usted lo mencionó, como hay metas, ¿verdad? Que cumplir, pues claro, en ese sentido están un poco más pendientes de eso, pero sí en el tema de educación, como les hablé un momento, ¿verdad? El gobierno necesita estrategias un poco más definidas, más claras para esta población. Y más en este tiempo también que el embarazo adolescente se está volviendo algo muy común comparado a años anteriores, ¿verdad? También tener eso en cuenta. No sé si alguien más quisiera compartir algo, tiene alguna pregunta o estamos todo bien, todo claro. Bueno, sí, yo
Si no, yo aprovecho también. Sí, Solo una doctora. consultita, ¿dónde va a estar la clase guardada o a dónde las podemos revisar? Porque me gustaría revisar las anteriores también. Sí, las clases se van a subir al campus virtual. Yo ahorita me voy a encargar, se les sube la grabación de esta clase para que la puedan escuchar nuevamente y nosotras mandamos, ¿verdad? Artículos de revista, les mandamos el PowerPoint por si quieren revisarlo y algún otro material de apoyo. Pero sí en el campus virtual, yo de mi parte, ¿verdad? Ya en un momento le voy a hacer llegar a la licenciada mi material y bueno, y eso. Nos vemos el día de mañana porque también se van a aburrir de verme tanto. Que mañana me toca, mañana vamos a hablar de odontología del bebé. Así que si no tienen ninguna pregunta, ¿verdad? Nos despedimos y nos vemos mañana. Primero Dios y muchas gracias por acompañar. Que estén Gracias, bien. doctora. Adiós. Gracias, adiós.